Las clínicas y los hospitales deben ser lugares donde reine la salud, la paz y la tranquilidad para los pacientes y para la gente que tiene alguna dolencia o algún padecimiento. Pero ¿qué pasa cuando estos lugares están infestados de manifestaciones paranormales y de trabajos de brujería oscura? Hoy les presento historias siniestras de hospitales y sanatorios. Bienvenidos a Inexplicable Podcast. Antes de iniciar el episodio de esta noche, quiero nuevamente y como siempre agradecer a toda la familia Inexplicable y a la comunidad Inexplicable en todas nuestras plataformas. Recuerda que los lunes y los viernes a las 7 de la tarde estamos a través de TikTok Live. Si nos sigues a través de Facebook, recuerda darle like, comentar y compartir. Y desde luego, seguir nuestra página en Facebook. Si nos ves, nos escuchas a través de Spotify, recuerda, comenta, suscríbete a nuestro canal y comparte. A nuestra gran familia y comunidad de YouTube, recuerda darle like a este video, comparte, comenta, suscríbete, activa la campanita con todas las notificaciones para estar enterado de todo el contenido que tengamos en todas nuestras plataformas. Ahora sí, demos inicio a las historias siniestras de hospitales y sanatorios. Esta historia nos la cuenta un médico jubilado del IMSS, quien nos pide por favor guardar la secrecía de su nombre. Lo llamaremos el doctor Gustavo. Gustavo fue un médico muy importante y muy requerido durante los 70s, 80s y a finales de los 80s para entrar a los 90s. Don Gustavo era un hombre duro, formado en educación militar. Él era egresado del hospital, de la escuela de medicina del ejército mexicano, y él conocía mucho de la medicina, pero también de la cuestión de obediencia y la compostura entre los jóvenes. A él no le gustaba convivir con los estudiantes jóvenes, con los practicantes, con los residentes, porque decía que eran inmaduros, eran rebeldes y no obedecían. Querían que él decía, el mundo querían que se forme a ellos, no ellos adaptarse al mundo. Cuando don Gustavo estaba en Campeche, en el IMSS del centro, dice que un grupo de jóvenes médicos y enfermeras siempre comían juntos, les gustaba echar relajos, les gustaba echar pachanga. En algún momento escuchó una charla y les dijo, cuidado con lo que quieren hacer. Los muchachos lo que querían hacer era entrar en el crematorio y jugar la ouija. De alguna manera ellos habían conseguido una ouija, decían que era una ouija egipcia, y querían tener un contacto con el más allá.
Él les advirtió que no estaba bien lo que estaban haciendo, que se iban a enfrentar a algo con lo que no iban a poder lidiar, pero ellos no hicieron caso. El día que ellos habían pactado entrar al crematorio para hacer uso de esta ouija, a él le había tocado también guardia. Vale la pena recalcar que don Gustavo era ginecobstetra y él encabezaba el área de ginecología. A él le tocaba llevar la batuta de las enfermeras del área de tococirugía para que pudiesen darle seguimiento a los partos que habían tenido durante el día o los partos que se dieran en la noche. Ese día había 3 partos programados, cesáreas y demás. Don Gustavo hizo lo requerido y demás, recordó, y eran las 2:30 de la mañana, cuando recuerda que los jóvenes habían dicho que a las 3 de la mañana se podía hacer y demás. Ellos optaron por esconderse, eran 3 médicos y 3 enfermeras. Él recordó esto y al final del día, como buen padre, como buen médico y como buen soldado, sabía que tenía un compromiso de salvaguardarlos a ellos. Él va al crematorio y ve que ellos están jugando con la plancheta y se reían. Llegó un momento en el que la plancheta se detuvo. Ellos eran quienes estaban moviendo la plancheta. La plancheta se detuvo y se quedaron espantados. Nos cuenta don Gustavo: yo lo que hice fue acercarme y déjense de tonterías, vámonos, levántense y vámonos de aquí. Cuando yo dije esas palabras, la plancheta se comenzó a mover sola, ya sin tener las manos posadas de estos jóvenes. Y una de ellas dijo: doctor, váyase, doctor, váyase. ¿Por qué me voy a ir?, le dijo. La tabla es lo que dice: váyase, 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 está marcando. Ella podía ver que eran las letras formando esa palabra. De repente, el doctor Gustavo sintió un fuerte dolor en la parte posterior de la cabeza, arriba de la nuca. Ese famoso dolor de cerebro que solemos sentir cuando nos da un mal presentimiento, cuando llegamos a un lugar o cuando estamos con alguien que tiene energía muy, muy fuerte, muy negativa. Don Gustavo pensó que podía ser una alarma de infarto y jaló una silla y se sentó. En el momento en que hizo esto, una de las chicas se paró y con los ojos en blanco comenzó a hablar en un idioma que no conocían. No era español, era una lengua antigua. Él había estudiado, repito, en la escuela militar y tenían estudios de latín, de francés, de otras lenguas. Él sabía que lo que estaba diciendo, aunque no lo entendía, era latín. Esta chica, esta enfermera joven, comenzó a levitar al punto de levantarse unos 30 centímetros del piso. Comenzó un estertor dentro de ella y él vio cómo salía de ella un vaho, como si el alma se le estuviera yendo en eso. Ellas empezaron a gritar, empezaron a llorar y los muchachos agarraron a esta muchacha que estaba levitando en el aire. La bajaron y el doctor tomó la tabla. Una de ellas dijo: tenemos que cerrar la sesión, tenemos que despedirla para poder salvar a nuestra amiga. La muchacha ya estaba recostada en el piso, babeaba y se arqueaba el cuerpo totalmente como si fuera de plástico. Su cuerpo parecía como si fuera un hombre liga, este juguete que se puede doblar y hacer como ustedes lo quisiesen. Tomaron la decisión de resguardar a la chica y fueron en busca del padre de San Román. En ese entonces, el padre, muy amigo del doctor Gustavo, se subieron a su carro y se fueron
lo más rápido que pusieron, regresando al hospital, al HGZ número 1. Cuando llegaron, el padre empezó a hacer una serie de oraciones y quiso hacer una especie de exorcismo. El exorcismo falló. Tuvieron que llevarse a la chica a la iglesia. Él nos comenta, la iglesia no fue la iglesia de San Román. En los 70s, 80s y principios de los 90 había una iglesia donde se hacían exorcismos. Y no es la que en estos momentos puedan estar pensando, que está en una comunidad fuera de Campeche. No, era otra. Dentro de la ciudad había una iglesia. Él nos comenta que dentro del primer cuadro de la ciudad, donde se realizaban exorcismos. Y ahí fue donde llevaron a esta chica. Alrededor de las 9, 10 de la mañana, por fin se liberaron de toda esta situación. El padre les pidió que dejaran a la chica y que se fueran todos. Ellos se quedaron muy cerca de ahí, esperando a su amiga. Repito, alrededor de las 9, 10 de la mañana, el doctor Gustavo fue el primero en acceder a la iglesia, vio que la chica estaba bien y el padre le dijo que todo había terminado. Cada quien se fue a su casa, cada quien decidió no volver a comentar el tema. Y una noche que el padre le llama al doctor, le dice: necesito que me traigan la tabla. El doctor Gustavo no sabía dónde se encontraba. Al final, uno de sus compañeros del área de lavandería la había resguardado y le dijo: no he jugado con ella porque no tengo el corazoncito, le dijo. La planchette desapareció. Él le pidió la tabla, se la entregó al padre y de ahí el doctor Gustavo no volvió a saber más de estas manifestaciones. En muy poco tiempo, las chicas se convirtieron en enfermeras, ya lo eran, crecieron, se volvieron enfermeras maduras, y los médicos, los muchachos, en ese entonces hacían su residencia, se fueron a otro lugar y nunca volvió a saber de ellos. El doctor Gustavo nos dice: no se puede jugar con lo que no se debe. Y esa noche estos muchachos aprendieron que hay cosas sobre las que no tienes control. Y lo que está quieto, así se debe quedar. El doctor Gustavo ya no ejerce, es jubilado y hasta la fecha sigue asistiendo a la misma iglesia donde se realizó este exorcismo y donde no nos ha querido revelar el lugar. Pero vale la pena anotar y preguntarnos dónde se ubica esta iglesia dentro del cuadro, el primer cuadro de Campeche, que en los 70s, 80s y principios de los 90s se realizaban exorcismos. La siguiente historia nos la comparte Rosalía. Rosalía es enfermera en el IMSS de Concordia. Ella nos cuenta una historia que es un secreto a voces dentro de este hospital, dentro de esta clínica. En el seguro de Concordia se cuenta que aparece por las noches una niña. Para ella todo comenzó cuando una noche de guardia vio que había una niña sentada donde generalmente realizan las vacunaciones y demás, y dijo: ¿esta niña qué hace ahí? Me imagino que vino con su mamá a estar consultando algo. Una niña de alrededor de unos 6, 7 años.
Se pudo dar cuenta que su cabello era cenizo, vestida con una faldita roja con bolitas blancas, un suéter rosa y una blusa del mismo color. Le llamó la atención que la niña estaba descalza. Supuso que era hija de alguien que vivía cerca de La Esperanza, Santa Bárbara o alguna de esa área. Se acercó y le dijo: hija, ¿a quién esperas? Sin voltear le dijo: estoy esperando a mi mamá. Le dijo: ¿tu mamá está consultando? No sé, solo estoy esperando a mi mamá. Le volvió a preguntar: hija, ¿dónde está tu mamá? Y escuchó que la niña se comenzó a reír. Por alguna razón a ella le dio mucha ternura y le dieron ganas de acariciarle el cabello. Cuando se acercó a acariciarle el cabello, escuchó un grito, pero un grito terrible, fuertísimo, en la parte del segundo piso de este hospital. El grito como de niños, un grito fuerte. Cuando voltea, regresa a la vista y ve que la niña ya no está. La niña desapareció. Después de investigar y preguntar y preguntar y preguntar, alguien le contó una historia. Doña Jacinta, quien llevaba más de 30 años de servicio en el IMSS, había sido transferida a esta clínica cuando recién empezó. Y ella le contó una historia. Una noche llegó una señora muy grave por una operación de pancreatitis. Se le había reventado, tenía una complicación tremenda y demás. La señora, por las prisas, solamente pudo cargar a su pequeña hija y llegar en taxi. La niña venía descalza. Esta señora no salió del cuadro y trascendió a otro plano. Cuando los servicios del DIF y demás eran muy tardados para buscar un hogar de custodia o algo así, y obviamente en ese momento no existían los centros para atención a niños y a la mujer, y la niña tuvo que irse a casa de sus tíos. Se dice que una noche la niña tuvo unos dolores muy fuertes. No sabían si había sido algo que había comido, o simple y sencillamente herencia del padecimiento de su madre. Cuando ella llega, no sabían si era el páncreas, la vesícula, no sabían exactamente qué era. Un médico joven dijo que necesitaba ser intervenida de emergencia por la vesícula. Había cambio de turno, no se hizo lo requerido y la niña, en medio de inmensos dolores, quejas y gritos de dolor, trascendió a otro plano. De ahí no supieron qué más con esta pequeña, y desde entonces le comentó doña Jacinta: la niña ronda por aquí, buscando a su mamá y aún vagando por este plano, puesto que no puede descansar tranquilo. Nos cuenta quien nos comparte la historia que hasta el día de hoy, de manera discreta, cada 1 de noviembre
pero sobre todo cada 30-31 se pone una pequeña ofrenda de manera discreta dentro de las ofrendas institucionales que se tienen que hacer como parte de sus actividades culturales para esta niña. Y ella nos cuenta, yo conseguí un mantelito rojo con bolitas blancas. Y ahí es donde yo pongo mi ofrenda para esta pequeña alma, esperando que pronto encuentre la luz y descanse en paz. Dicen que el amor no duele, el amor no lastima, el amor construye y el amor edifica. Pero ¿qué sucede cuando pareja tras pareja has recibido los peores tratos hacia tu persona e incluso habiendo separado estas relaciones, estas personas te siguen atacando de manera espiritual? Acompáñame a escuchar a Barbie Ewan en las voces de lo inexplicable. ¿Cómo explicarle a mi alma que todo está bien? No sé si es una maldición o una brujería. Cada paso que quiero dar en el amor parece una maldición. Quiero desahogarme, por eso te contaré mi pesar. Soy Emma, soy de Veracruz, aunque actualmente vivo en Ciudad del Carmen. Desde pequeña, desgraciadamente, sufrí un acto despiadado por alguien muy cercano. Sin embargo, con la vida que me tocó, decidí no encasillar mi mente. En ese momento preferí enfocarme en mi futuro. Estudié, seguí adelante hasta hice mi propio negocio. Con el tiempo conocí a Daniel. Daniel era un deportista excelente. Nos enamoramos. Nos llegamos a casar. Fue fabuloso. Pero con el tiempo creí que todo iba bien entre nosotros. Pero poco a poco mostró su verdadero ser. Empezaron las peleas, discusiones sin sentidos, celos enfermizos, ideas fantasmas en su cabeza. Y de pronto, las palabras se volvieron golpes. Golpes tan fuertes que sentía que me quemaba. No me preguntes cómo es que no salía la primera, porque desgraciadamente el miedo te hace agachar la cabeza. Bueno, aún así seguí con él. Al poco tiempo de empezar, empezaron a surgir los rumores. Que él andaba con una alumna, una chica al que él entrenaba. Una chica que, a decir verdad, bastante bella. Descubrí el engaño, pues mi trabajo tenía que viajar demasiado. Aprovechaba él los momentos en los que yo me iba para meterla en mi casa. Lo sé porque en un regreso lo encontré en mi cama. Como te dije, viajaba mucho. Viajaba a la ciudad de Mérida. En uno de esos encuentros tenía que regresar a mi ciudad. Y ahí los encontré. Explotó todo. Todo se vino abajo en mí. Para mi mala fortuna, el escándalo, al parecer, jugó en mi contra. Pues él me sacó de mi propia casa. Ahí terminó todo. Me fui sin nada, literalmente. Regresé con mis papás. La verdad es que seguí con mi camino. Decidí dejarlo atrás.
Sin embargo, pasaban noches extrañas, no tanto por el sentimiento de soledad, pues verás, escuchaba ruidos en la casa de mis papás, ruidos que honestamente eran inusuales, que fueron escalando de ruidos como de mover objetos a algo más perturbador, a llantos de niños, a llantos de bebés. Creí alguna vez que tal vez alguna vecina tuvo algún bebé y por eso pues se escuchaba desde de mi casa. Pero no. Descubrí que no había ninguna vecina ni ningún bebé. Pensé que me estaba volviendo loca. Me levantaba a ver qué sucedía. A veces no podía dormir. Me sentía observada hasta el punto de ver sombras correr. O solo algunas que estaban escondidas en la esquina de la casa. Decidí buscar ayuda. Me refugié en Dios. Llegué a asistir a misas, aquellas donde los sacerdotes hacían una clase de exorcismo o expulsión. Ahí mismo me entero que el amante de mi exmarido me hacía brujería. Sí, brujería. Ella lo realizaba con sus mismos productos no nacidos, algo que claramente es diabólico. Gracias a Dios, con la ayuda de los sacerdotes, pude quitarme de encima ese mal. Seguí con mi vida. Y ahí mismo, en esa iglesia, conocí a Miguel. Era un chico bien visto. Según él, empresario. Tenía dinero. Se notaba que era muy carismático. Él era de la ciudad de Campeche. Se notaba su devoción y su fe. Obvio, todo esto cuando empezamos a salir. Intentamos socializar más para ver qué pasaba. Creí que era el indicado. Qué equivocada estaba. Me propuso irme a vivir con él, ahí mismo, a su ciudad, para estar con él. La verdad es que no lo pensé. Durante ese tiempo conocí a su familia. Sí fui bien recibida. Hasta conocí a su hijo, pues él era divorciado. Todo honestamente parecía que iba de maravilla. Me trataba como nunca. Regalos, flores. La verdad, al principio, todo un caballero. Eso me enamoró. Pero como siempre, toda mentira se viene abajo. Descubrí cosas en él que pasaron desapercibidas a simple vista. Él no era la persona que creí. Estaba metido en cosas ilícitas. No era ni la mitad de lo que él decía que era. De hecho, yo ya no sabía quién era él. Sí, desgraciadamente él consumía sustancias, tantas como podía. Ni siquiera empresario, no lo era. Todo el dinero, los lujos, todo se lo daba a su familia, pero nada era de él.
Pero eso sí, él me tenía sometida. Literalmente no podía salir de su casa. Estaba en un poblado, creo yo. Solo podía estar cuidando a su hijo. Tenía que cuidar a su mamá, pues la señora estaba en silla de ruedas y no tenía quien la cuidara. Para este punto él ya era muy violento, con todas sus letras. No faltaba día que consumiera y terminara toda golpeada. Hubo un tiempo que en esa tempestad se calmó, pues descubrí algo hermoso. Estaba embarazada. Tenía miedo, pero con todos mis nervios se lo conté, pensando la posibilidad que tal vez él se diera, se calmara. Y sí fue así, pero poco me duró mi felicidad, mi calma. A los 3 meses de mi embarazo, todo se complica. Para esto, ya teníamos planeado una luna de miel. De hecho, nos íbamos a volver a casar. Pues sí, ya teníamos todo, absolutamente todo. Sobre todo de la dulce espera. Pero como les dije, se me complicó la situación del embarazo. Por desgracia tuve un desprendimiento. Cerré los ojos y supe que se había detenido sus pequeños latidos. Pero Miguel no tuvo compasión. Aún sabiendo todo esto, se fue a aquel viaje que teníamos planeado para los dos. No le importé, no tenía dónde ir. Ni siquiera sabía a quién acudir. Estaba deprimida. Mi pérdida fue muy dolorosa. Me destrozó. Me sucumbió a una depresión. No tenía fuerzas, ni siquiera para irme. Pasó un tiempo y dicen que los milagros a veces pasan por algo. Sí, me volví a embarazar. Se lo conté con todo el miedo que tenía. Y fui feliz de nuevo. Prometió que iba a cambiar y mejorar por nuestra futura familia. Y como siempre, una vez más, a los 3 meses de mi embarazo, vuelve mi infierno. Volvieron los golpes, volvieron los gritos, los insultos y al máximo su consumo. Gracias a Dios esta vez pude lograr completar mi embarazo. Mi niña nació bien, buena, sana y hermosa. Todo marchaba a la perfección. Pero otra vez. Pasó alrededor de 3 meses de vida de mi pequeña. Miguel se convirtió en un monstruo. Llegó eufórico, convertido en el mismo diablo. Rompía todo a su paso. Con mucho miedo, tomé a mi hija, también a su pequeño hijo, y nos escondimos en el baño. Despedazó la puerta a golpes, nos golpeó a todos
Como pude protegí a mi hija con mi cuerpo. Recibí tantos golpes, hasta que él se cansó. Ese día en mi cabeza decidí irme, no sabía cómo, pero lo tenía claro. En cambio, Miguel toda la noche se la pasó consumiendo hasta que quedó totalmente desmayado. Adolorida, destruida y cansada, me levanté como pude. Hice mis maletas. Miguel se dio cuenta. Discutimos. Y me sacó. Me sacó a la calle. De nuevo estaba en la calle, pero ahora con una criatura en brazos. Supongo que era una señal para mi libertad, que en ese momento no lo pensé. Cerró la puerta y su pequeño hijo gritando, suplicándome que me lo llevara conmigo. Te juro que sí quería, pero no sabía cómo. Yo ya estaba fuera de la casa, ni pude llevarme nada. Tenía algo de dinero y me fui a la carretera. Logré que me llevaran hasta la DO. Estaba decidida a no volver jamás e ir a ver a mis padres. Pasó un tiempo al momento de que llegué con mis padres. Decidí por todas formas en demandar a Miguel. Lo hice. Lo que supe fue que lo detuvieron por tráfico de sustancias ilícitas. Renunció a esa vida, según él. Y yo volví a ser yo. Logré de nuevo cuenta trabajar, a ser estable. Trabajé en un hotel de mi ciudad. Ahí conocí a Alberto. Era un productor que viajaba mucho entre México y Texas. Para ser honesta, con un poco de temor me acerqué a él. Iba a estar un par de semanas, aproximadamente una semana creo. Iba a estar en la ciudad, pues había un festival de salsa. Nos pasamos los contactos, iniciamos una relación. La vida me sonría de nuevo. Al principio de conocernos, no teníamos ningún contacto físico realmente. Pero en cuanto quisimos estar, la verdad, no sé qué pasaba. Mi cuerpo reaccionaba. No respondía. Me dolía a ese grado. Era algo tan atroz. Me sentía extraña. En cierto momento lo volví a intentar, pero esta vez él no podía corresponderme. Por muy extraño que suene, de verdad sí queríamos estar juntos, pero simplemente no pasaba. No pasaba. Aunque Alberto y yo no teníamos intimidad, intentamos mínimo dormir en la misma cama. Una noche me despertó bruscamente. Estaba muy enojado y me reclamaba.
Estaba reclamándome cosas que yo no entendía nada. Dice Alberto que mientras yo dormía, yo me estaba autoexplorando. Me estaba tocando y decía el nombre de Miguel mientras hacía el acto. Pero yo no recuerdo nada, ni siquiera al hacerlo. Ese día hubo una discusión tan grande que mejor cada quien se fue. Le sugerí ir a terapia. Quizás había algo extraño. Decidimos ir. Y sí asistimos. Y estuvo bien durante una semana. Pero de nueva cuenta intentamos y no podía. Me dolía tanto que no encontraba alguna explicación. Era dolorosísimo. Esa noche lo decidimos. Solo dormir a su lado de nuevo. Pero yo, al caer nuevamente dormida, volví a hacerlo. Volví a explorarme. Estaba completamente dormida, a ese punto de cansancio. Yo no lo creería de lo que yo estaba haciendo. Pero Alberto me grabó. Me grabó para tener alguna evidencia de lo que él decía era cierto. Ahí estaba yo y claramente me vi. Con mucha vergüenza miré que estaba tocándome y lo estaba disfrutando. Y decía el maldito nombre de Miguel. Sorprendida, no supe qué decir. Entendí muy bien a Alberto. Entendí su enojo y no lo culpo. Se fue. Esa noche se hartó y lo comprendo. Me puse a pensar qué estaba sucediendo. ¿Por qué mi cuerpo lo pensaba de esa maldita forma? ¿Por qué mi inconsciente estaba con él? No tenía sentido. Tenía años de no verlo. Es más, ni siquiera tenía un contacto con él. Alguna vez Miguel me dijo que estaba muy bien protegido, pues él no solo profesaba lo que era la religión católica, que solamente era una fachada, que realmente estaba envuelto en la santería. Claro que se lo dije a Alberto, pero él rotundamente me dijo que no creía en esas cosas, que era una tontería. Y lo entiendo. Él se fue. Y no lo volví a ver. No volví a saber nada de él. Pero dime tú, ¿será una maldición? ¿Habrá sido la primera brujería? ¿Una separación? ¿O algo más? La siguiente historia nos la comparte Maura. Maura es enfermera en el Hospital de Especialidades de Campeche. Ella nos cuenta: yo no estudié enfermería desde joven, no a mis tiempos. No estudié la prepa, luego enfermería y llegué aquí. No,
yo hacía otra cosa totalmente diferente. Parte de la decisión de estar ahí fue porque mi madre me heredó la plaza. Y también puesto que vivo muy cerca de ahí, en Residencial San Francisco. Esas fueron las opciones que yo tenía de vida y decidí hacerlo. Tenía yo que mantener a mis 2 hijos. Soy madre soltera. 2 hijos de 2 padres diferentes. Maura nos cuenta que siempre sentía una empatía, un cariño especial por los niños pacientes y por los viejitos, por los ancianos. Hubo un anciano que llegó de Escárcega. Él me dijo que tenía padecimientos, que su esposa había fallecido de una enfermedad oncológica. Él estaba perdiendo la vista, diabetes, hipertensión, pero era un hombre que tenía un brillo en el alma tremendo. Una vez me dijo: ¿por qué estás triste, Morena? Me decía. ¿Por qué estás triste, Morena? Es que veo que el niño de la cama tal, 33, está muy grave. No te preocupes. Te voy a enseñar algo. Y le dijo: pregúntale cuando lo vayas a atender, acércate y pregúntale a qué huele tu perfume. Pregúntale qué huele. Ok, pero antes toma. En la mano le entregó una bolsita roja. La sintió y parecía que traía unas semillas. Le dijo: guárdalo donde puedas y tenlo siempre junto a ti. Entonces ella lo agarró, lo guardó en su filipina y le dijo: y hoy a las 3 de la tarde, bébelo. Dijo: ok. Siguió visitando a sus pacientes y demás. Y exactamente a las 3 de la tarde estaba junto a una señora que había perdido la vista. Y le dijo: hija, ¿me pasas eso? Era un poco de Jamaica, un poco de alguna bebida. Ella nos cuenta que recuerda un sabor muy parecido al tamarindo. Es que mi hija me trajo esta agüita. Se la iba a entregar y en ese momento la señora le dijo: te invito, tómala. Ella la tomó. Dijo: ay, ya me la gasté, no importa, hay más. Se lo sirvió y ya no había más. Todo esto en su momento no tenía ninguna lógica. Ella no entendía lo que estaba pasando. Se va, deja a la señora bien, platicando. Estaba la señora completamente llena de salud. En ese momento, ella se va a hacer su recorrido y le avisan a las pocas horas que la señora había trascendido. La cámara número 34. La cama número 34. Ella se queda con una incertidumbre y en el turno nocturno va a visitar a ese señor. Este señor ocupaba la cama número 74. Paciente número 74. Se acerca a él y le dice: ¿cómo está? Nombre real: Juventino. Don Juventino, ¿cómo está? Muy bien, Morena, le dice. Morena, morenita, le dice. Muy bien, Morena, todo bien. Platica con él un rato. Oye, ven. Sí lo tomaste, ¿verdad? ¿Qué le dice? Lo tomaste. Y se empieza a reír. Ella sigue haciendo su recorrido. Se acerca al niño
a quien le había tomado mucho cariño, y ella pensaba que en cualquier momento iba a poder trascender. El niño tenía un tema oncológico. Se acerca y le dice: hola Pablito, buenas noches, ¿cómo estás, hijo? Bien, 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 me siento muy bien. Totalmente demacrado, y pareciese que en cualquier momento se le iba a ir la existencia en un respiro. Mira, te traje estos para colorear. Y le dice él a ella: qué rico huele, ¿qué sientes? Y el olor de la comida. Tengo mucha hambre. Ahorita veo qué puedo hacer. Se acercó con su jefa y le dijo: oiga, fíjese, sí, mira, saca un poco de carne, chalala. Ella misma se lo lleva. Este niño devoró todo. Platicaron un momento y se quedó dormido. Al siguiente día ella supo que el niño estaba muy bien y que pronto lo iban a dar de alta. A las pocas horas llega varios heridos de un accidente automovilístico. Entra un chico quien había sido el responsable de este accidente. Solamente tenía lastimada la pierna. Se sienta y le dice para que lo chequen y demás. Y le dice, todavía tenía aliento alcohólico: ¿a qué hora me van a dejar ir? Ya le hablaron a mi papá tiene abogados. Y le dice: oye muchacho, espérate, tranquilo. Se acerca a él y cuando se acerca, quítese, por favor, quítese. Su perfume apesta a rosas. Su perfume huele a flores, pero huele muy feo. Le dice: discúlpeme joven, yo no tengo puesto ningún perfume. Si lo estoy sintiendo, siento un olor a rosas terrible, me está minando la nariz. Le dice: lo tengo que checar. No. Ante la insistencia de este joven, ella decide reportar a la jefa de enfermeras y le dice: oiga, el joven, ok, yo lo checo. Llega la hora de comer, se va a comer, y estando en el comedor del hospital de especialidades, escucha las correrías y todo el mundo, y traen la camilla y traen el desfibrilador. El joven al que había atendido, que no quiso que ella lo atendiera, estaba en ese momento en un paro respiratorio y cerebral. En el golpeteo de ese accidente había recibido un fuerte golpe en el cerebro, tenía una hemorragia interna, y este líquido vital había hecho literal una explosión en su cerebro. Ella no entendía y bueno, siguió con sus actividades. Y hubo otro paciente que se veía recuperado, lo iban a dar de alta, y un día antes de la alta, le dice la señora: ay hija, qué bonito huele tu perfume, huele a flores, siento el olor de tu perfume. Le dice: ay mamita, no tengo puesto ningún perfume, no podemos traer perfume, ni los médicos ni las enfermeras. Siento un olor, pero hermoso, a flores. La señora al día siguiente en la mañana trascendió de la mejor manera, dormida, descansando, trascendió. El pronóstico no era muy bueno si la señora sobrevivía, pero la señora trascendió. Y fueron pasando una y otra situaciones que hicieron que ella se preguntara qué es lo que había pasado. Ese mismo día se acercó a platicar con mi señora y le dijo: ¿y tú sientes las flores? Le dijo: no sé de qué me habla. Sí sabes, le dijo, sí sabes.
Y comenzaron a pasar situaciones así hasta que ella entendió lo que había sucedido. Una noche fue y habló con don Juventino y dijo, ¿qué me hizo? ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? Cuida el don. Cuida el don. Solo eso te pido. Cuida el don. A los pocos días, don Juventino fue dado de alta, regresó a Escárcega y no volvió a saber más de él. Como al mes se enteró que don Juventino había trascendido. Ese día ella sintió, a donde iba, ella sentía un profundo, un penetrante olor a flores. Y nos cuenta, después de ese día, el olor para mí desapareció. Pero cada vez que visito a un paciente, y este es un caso en curso porque hasta el día de hoy, ella sigue trabajando en el Hospital de Especialidades y nos cuenta, cada vez que algún paciente me dice que siente un fuerte olor a flores de mí, ese paciente trasciende. Así que quien nos cuenta la historia me dice, Marruf, más que un don, es una pesadilla, puesto que cuando hago mi recorrido, no sé en qué momento voy a sentir que me cale hasta los huesos que alguien me diga, qué bonito perfume a flores tienes, Moreno. El siguiente caso, la siguiente historia, nos la comparte Octavio. Octavio trabajó durante mucho tiempo en el Hospital Psiquiátrico de Campeche. Y nos cuenta, en algún momento yo tuve contacto con una paciente. Es muy importante remarcar esto. No podemos revelar, porque nos lo hace llegar de manera anónima, si es un médico, si es alguien de intendencia, un enfermero. Pero cuando Octavio laboró en el hospital psiquiátrico, tuvo contacto con una paciente. La paciente le generó empatía. Ella le dijo, yo no sé por qué estoy aquí. Yo no entiendo por qué estoy aquí. Me quieren volver loca. Ellos me quieren volver loca. La llamaremos Laura. Octavio, quien lo único real que podemos revelar es su nombre, nos dice, cuando yo llego a trabajar ahí, a laborar ahí, ella siempre platicaba conmigo y me decía, ellos me quieren volver loca. Yo no hice nada, yo solo quiero salir de aquí, ir a ver a mis hijos, ir a ver a mi esposo. No, es lo único que quiero. Ella me contó una historia y me cuenta lo siguiente. Yo trabajaba en una empresa grandísima, en una tienda. En esta tienda de color rosa, la que hace ventas nocturnas. Yo ahí conocí a mi esposo. Mi esposo trabajaba en otra tienda también. Coincidimos por una entrega de productos, hubo una confusión y nos conocimos, salimos, nos enamoramos, nos casamos. Tuvimos 4 hijos, 2 niñas y 2 niños. Yo siempre fui buena madre, siempre fui dedicada. Yo entraba al trabajo a las 11, salía a las 9, pero siempre hice la comida, lo traté bien. Él llegaba, él se dedicaba a la cobranza en una gran cadena de tiendas, muy, muy grande. De repente empecé a ver que él cambió conmigo, ya no quería tener intimidad, ya no me tocaba, ya no me acariciaba, ya no me besaba, ya no era el mismo conmigo. Siempre me contaba esto, antes y después de tomar los medicamentos. A veces me tocaba ser quien revisaba antes de
de mandar a dormir a las pacientes. Yo era muy buena con él, era muy buena con mis hijos. De repente un día me desperté, no vi a nadie en mi casa y solamente entraron unos policías, entró unos médicos y me trajeron aquí. Pero yo sé quién lo hizo. Yo sé quién lo hizo. Y lo hizo Elvira. Elvira trabajaba con mi esposo. Ella lo embrujó. Ella hizo un pacto. Ella hizo un amarre. Ella lo hizo con una bruja del Joloch. Y sé que me hizo mal. Me lo contaba de una manera que realmente me envolvía su historia, creé una empatía, creé un vínculo, al grado que un día me dijo: oye, ayúdame. Mira, en el cementerio de Santa Lucía, porque yo ya fui con una bruja de esas de Catemaco, y ya me dijo el trabajo que me hicieron, dónde está y qué es lo que hay que hacer, pero yo no puedo salir de aquí. Ayúdame, sálvame, me quieren volver loca. En el cementerio de Santa Lucía, en tal lápida, en tal lugar, vas a encontrar tal cosa, tal, y ahí hay un trabajo enterrado. Desentiérralo, mételo dentro de una bolsa de terciopelo, ciérralo y aviéntalo en el mar, lo más lejos que puedas. En el basurero, en el embutido. En ese entonces existía el embutido, donde ahora se ubica ese lugar del que les comentamos. Ahí por el embutido. La dársena del 7 de agosto. Eso, toda esa parte del embutido. Ahí tíralo. Él decide, Octavio, dice: pues esta mujer está desquiciada. Para una época de pibipollos, para un noviembre, llega uno de sus primos, un primo de Ceiba, el más alocado, el más aventado. Andaban en moto, salieron a comprar bebidas espirituosas, ya saben. Y le comenta esta historia. Dice: pues vamos a buscarla. No, ¿cómo crees? Es importante remarcar esto. Sin ayuda de nadie del interior del panteón, o sea, no hubo nadie que lo apoyara, no vamos a comprometer a nadie. Él va, busca y encuentra el lugar que ella le dijo. Exactamente donde ella le dijo, ahí estaba, porque estaba el nombre de la lápida. Ahí vas a encontrar. A un lado comenzaron a escarbar y encontraron un pomo de mayonesa, se veían unas fotos, un líquido oscuro, y que se podía sentir incluso que olía muy pero muy mal, como animal muerto. Lo meten dentro de esta bolsa, lo llevan y se lo llevan por Imi, por la Laguna Encantada. No pierdan de vista este lugar. Avientan este trabajo y se van. A la semana, porque tenía vacaciones, él regresa, la ve y le dice: hiciste eso, me siento mucho mejor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí lo hiciste? Le dice: sí, lo hice. ¿Dónde lo tiraste? Oye, sí. Qué bueno. Ya me siento mejor, yo voy a estar bien. En ese momento de plática y demás, ella lo abraza y le dice: gracias. Ya pronto voy a salir de aquí. Un médico de guardia, de quien solo podemos ponerle nombre Saúl, el doctor Saúl, le dice: a ver, ven, Octavio, vente a mi oficina. Tú sabes que no puedes tener ningún tipo de contacto con las pacientes. ¿Qué es lo que pasa aquí? No quiero pensar que hay algo más que una relación clínica. Le dice: no, doctor, mire, lo que pasa es... Y le cuenta la historia completa. ¿Y qué hiciste? Pues lo saqué, fui y lo tiré. ¿Me estás hablando de esta misma mujer? Saco un expediente y dice: mira,
La mujer había desvivido con una herramienta, un objeto que se utiliza para cortar carne, verduras y frutas, a sus 4 hijos, 2 niñas, 2 niños. Cuando su esposo llega y ve esta situación, a través de un corte en la parte superior de su cuerpo, también es trascendido al otro plano. A sus 4 hijos de su esposo, los desvivió, los trascendió al otro plano. Esta es la mujer de quien me hablas. Marrufo, cuando yo vi esto, cuando yo vi el expediente, sentí que me estremecí completamente, de pies a cabeza. A la semana renuncié, ahora me dedico a otra cosa. Nuestro amigo Octavio es operador del sistema coach, del sistema de transporte, y nos comenta que vive tranquilo con su familia, pero él no puede olvidar ni puede superar esto que cambió su vida. Y en algunas noches él ha tenido pesadillas. Ha visto a esta mujer cubierta de líquido vital, con todas las manos llenas de este fluido vital, que lo agarra de la cara y con lágrimas en los ojos, pero con una enorme sonrisa siniestra, y le dice: me quieren volver loca, me quieren volver loca, me quieren volver loca. Llegado a este punto, la pregunta es: ¿esta mujer fue víctima de un trabajo al punto de desquiciarla completamente y cometer este acto tan atroz? ¿O fue ella misma quien, basada en su narcisismo y manipulación, creó toda esta historia previamente, antes de cometer este acto? Ella misma fue quien deja esto en el cementerio y solamente incluye a Octavio en este gran teatro negro, macabro y siniestro. Dime, ¿tú qué opinas? Hoy hemos escuchado historias por demás siniestras, de esos lugares donde crees encontrar la paz, la tranquilidad y la salud. Gracias por enviar tus historias y tus casos reales. inexplicablepodcastcrew@gmail.com es nuestro correo a donde puedes hacer llegar todas tus historias. Las recibiremos con respeto y respetaremos tu secreción. Mi nombre es Edmanuel Marrufo y una vez más agradezco la confianza de estar aquí. Y a nombre de todo el equipo y el staff de Inexplicable Podcast, les deseo las más hermosas de las pesadillas y la más inexplicable de las noches.